Bueno, hemos escogido a María Antonieta Alba como líder para este caso, ya que ella el año pasado se convirtió en la primera mujer joven en ocupar el puesto de ministra en Economías y Finanzas. Eh, ella tiene una gran carrera profesional. Ella ha estudiado en la Universidad de Pacífico, donde a la par también fundó una asociación que se llama Coherencia, la cual consiste en brindar información, educación política a personas jóvenes que viven en las zonas más rurales del país. Posterior a esto, ella hizo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, donde también hizo una pasantía a otra asociación llamada Women and Politics Publics, donde también se encargaba de brindar información, educación política, pero hacia mujeres de ese país. Ella también ha hecho un curso de liderazgo en la Universidad de Georgetown. Ya en el 2007, ella comenzó a trabajar en el Ministerio de Economía como asistenta y posteriormente también trabajó en el Ministerio de Educación. Es por ello que ella ha tenido, ¿no?, 10 años de ya trabajando en los cargos públicos, hacia allá hasta antes del 2019 que ella fue escogida como ministra en la presidencia de Martín Vizcarra. Ella ha tenido muchos desafíos desde el primer día, ya que muchas personas eh, dudaban de su capacidad por ser mujer y por ser joven. Pero a pesar de todo esto, ella ha demostrado ser una persona fuerte, capaz y transparente, eh, a pesar de también de la gran crisis que hemos tenido por la pandemia. Ella ha sabido afrontarlo, liderarlo también. Y bueno, a continuación explicaremos cuáles son esos procesos que ella ha tenido como líder en el Ministerio de Educación y Finanzas, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. El 3 de octubre del 2019, María Antonieta Alba juramentó como ministra de Economía y Finanzas. El 15 de marzo del 2020 se declaró el estado de emergencia en el Perú a causa de la pandemia generada por la COVID-19. Además de ello, el Estado impuso medidas de aislamiento social obligatorio, toques de queda, restricción a las actividades económicas y sociales. Ante este contexto sin precedente, María Antonieta fue la encargada de llevar la economía peruana. Evidentemente, esta situación pone a prueba sus habilidades, así que la medida principal para poder combatir la crisis económica, sanitaria y social fue el aumentar la liquidez dentro de la economía peruana a través de diversos medios. Es por ello que el principal problema al que se debe afrontar es cómo se podrán manejar de la mejor manera los principales recursos, los cuales son escasos. A continuación se detallarán las características del sistema. A. Estructura. Esta se define por los elementos que conforman el sistema y las interrelaciones existentes entre ellos, es decir, que son los siguientes elementos. Social, que es lo referido a los bonos y el apoyo económico para las personas y empresas. Lo económico, el cual refiere a la administración de los recursos para atender la crisis, como por ejemplo la dotación de recursos sanitarios y dinero, y con respecto a lo sanitario, que es la dotación de recursos humanos, equipos, medicamentos y demás para enfrentar la enfermedad. B. Emergencia. Son las propiedades que afloran producto de una estructura determinada. En este caso, a raíz de esta estructura donde todos estos elementos interactúan, se le da priorización a las inversiones económicas. C. Comunicación. Esta refiere al grado y manera de interrelaciones entre los elementos del sistema. Se puede entender que en este sistema estos tres ámbitos se encuentran estrechamente relacionados, pues por más que se pueda pensar que estos temas son ajenos entre sí, para sobrellevar una crisis económica, social y sanitaria necesitas una correcta administración de los recursos. D. Control. En este punto se puede realizar la autorregulación y por ende la supervivencia del sistema. En el sistema que nos encontramos describiendo se puede ver que existe una autorregulación por el hecho que si es que una medida se dio al inicio de año, como por ejemplo el de contratar a más médicos para las UCIs, en un momento como este, donde las cosas están más calmadas, no es necesario contar con tantos, por ende se puede terminar estos contratos y destinar estos recursos a un área que las necesite. Dentro de las principales medidas tomadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para afrontar la crisis encontramos las siguientes. 1. Fortalecimiento de la salud. 2.
Subsidio extraordinario a hogares en situación de pobreza, hogares con trabajadores independientes y empresas. 3. Creación del FAE-MIPE, que es un fondo estatal creado para garantizar créditos de capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas, los MIPES, de todos los sectores productivos. 4. Creación del programa Reactiva Perú, que busca asegurar la continuidad de la cadena de pagos. Y 5. La reanudación gradual de las actividades económicas, siguiendo un plan detallado, el cual se encuentra dividido en fases. Estas medidas son producto de un pensamiento sistémico. Este es el referido a un tipo de pensamiento que contempla todas las posibles consecuencias que pueda tener una decisión a las partes afectadas y cómo estas partes pueden influir dentro de la economía, en este caso. Otra característica esencial es que además de considerar las consecuencias, se analizan las diversas partes que intervienen en así como las conexiones existentes entre estas mismas. Ella es capaz de ver las interrelaciones entre las partes, es decir, ve los círculos de influencia en vez de líneas rectas. Esto se ve reflejado, pues, en primer lugar, no se queda en solamente dar soporte a las familias o solamente a las empresas. Ella, como buena economista, comprende que las medidas de aislamiento social afectan tanto a nivel micro como macroeconómico. Además, no solamente piensa en lo necesario para afrontar la situación en el presente, sino que se proyecta a futuro, por ejemplo, con lo referido a la reanudación gradual de las actividades económicas. Incluso dentro de lo que se puede hacer, decide fortalecer los servicios de salud, que si bien no es su principal función, entiende que existe una correlación entre ambos aspectos. Continuando con el caso de la exministra, a continuación describiremos la principal propuesta de solución planteada por ella, y nosotros consideramos que es el programa Reactiva Perú, el cual busca mantener la cadena de pagos. Dentro de esta propuesta de solución, nosotros encontramos algunos eventos, que son que durante la pandemia, las medidas de aislamiento social y las medidas de restricción de las actividades económicas afectaron gravemente a las pequeñas y medianas empresas. Es por ello que ahí nace la idea de dar soporte económico a estas empresas para que puedan mantener el empleo con sus trabajadores y seguir generando los ingresos respectivos. Así nace el programa Reactiva Perú. También encontramos patrones, pues en las primeras semanas de la pandemia, muchas actividades económicas se vieron gravemente afectadas y paralizadas, como por ejemplo, según un informe del Instituto Peruano de Economía, las actividades jurídicas, administrativas, de publicidad y de investigación se encontraban temporalmente restringidos y se llevaban a cabo de manera virtual. Sin embargo, actividades como el turismo, el alojamiento y los restaurantes sí eran cierre completamente, no temporal. También encontramos estructuras dentro del modelo de propuesta de solución, que es que gracias a su formación como economista, ella pudo entender que los hechos que sucedían en un mercado podrían influir mucho en los otros mercados, ya que a nivel de nación todos los mercados están interconectados. Es así que puede diseñar el programa teniendo en cuenta lo que le puede afectar a los demás programas. También encontramos modelos mentales, que en este caso podemos ver que la ex ministra decide optar por esta solución planteada de esta manera porque después de hacer un gran análisis se percató que la mejor forma de hacer que muchos se vean beneficiados es a través de la mantención de la cadena de pagos y así se garantizan muchos sueldos de los trabajadores y también se garantiza la estabilidad de las empresas para generar ingresos. Con esos ingresos, las empresas pueden pagar a sus proveedores y probablemente esos proveedores también puedan pagar y ser parte del sistema financiero. Y así mantenemos la cadena de pagos. En el caso, también pudimos analizar tres leyes de la quinta disciplina que se ponen en manifiesto. El primero es la ley que dice el camino fácil lleva al mismo lugar. María entiende que al estar frente a un escenario extraordinario que es sin precedentes, se debe analizar muy bien cuáles podrían ser las soluciones y qué efectos podría tener esta solución en los demás mercados. Además, ya dentro de la pandemia, tenía que cambiar la política a medida que el contexto cambiaba. Así no se repetía el camino fácil de repetir la misma fórmula varias veces. Ella fue capaz de mover su estrategia a medida que el contexto de la pandemia cambiaba. Las otras leyes de la quinta disciplina que podemos notar es la que dice lo más rápido es lo más lento y la cura puede ser peor que la enfermedad. Ella como economista que es, ella entiende que las políticas implementadas ahora va a afectar tanto a corto como a largo plazo.
entiende que estas políticas van a tener un gran efecto durante la economía y es ahí donde critica a la idea de retirar los fondos de la AFP. Ella siempre mencionó que estaba en contra de esta medida, puesto que arruinaría mucho el sistema de pensiones a largo plazo. Consideraba que era una medida populista y una medida rápida para incrementar la liquidez, pero no era sostenible en el largo plazo. Además, una de las barreras del aprendizaje encontrada en María Antonieta Alba es la ilusión de hacerse cargo, pues esto se refiere a que uno espera a las consecuencias para reaccionar. Por ejemplo, cuando se publicaron las personas que recibirían el bono y que podrían cobrar en el Banco de la Nación, las personas asistieron inmediatamente y se aglomeraron. Creo que esta medida de los bonos no fue muy bien analizada, puesto que no tomaron en cuenta que evidentemente, como mencionaba, las personas al saber que tenían que cobrar su bono, iban a ir inmediatamente a los bancos y se iban a aglomerar, haciendo así incrementando las posibilidades de poder aumentar los contagios. Mi nombre es Mayra Alejandra Villarreal de Ávila y a continuación voy a presentar el liderazgo personal. Bien, esta sección está dividida en dos partes. La primera es acciones de liderazgo de María Antonieta Alba para lograr su propósito. Bien, para este estudio hemos considerado 4 acciones. La primera es la decisión de estudiar economía con la convicción de que este campo sería de mucha ayuda para las personas. Bien, mientras ella cursaba la secundaria, el padre de María Antonieta Alba, de ingeniero de profesión, era rector en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pues esto hubiese sido un camino muy práctico para ella, seguir una carrera ligada a la ingeniería. Bien, pero su convicción fue más fuerte, entonces ella decidió estudiar la carrera de economía. Bien, la segunda acción considerada es que desde muy pequeña ella acompañaba a su padre a distintos viajes al interior del país, en donde corroboró la situación de extrema pobreza vivida en estos lugares. Estos momentos fueron determinantes para emprender su deseo de brindar igualdad de oportunidades en el país. Y la tercera acción, su trayectoria como ministra evidenció su espíritu de liderazgo. Estableció una cultura laboral ejemplar. Motivó a su equipo de trabajo para desempeñar una labor que beneficie a millones de peruanos, encontrándose en un contexto de pandemia del COVID-19. La cuarta acción fue que durante su cargo ministerial tuvo que afrontar a sus detractores, a la presión política. Realmente se evidenció en ella cómo ella supo manejar la situación de la mejor manera. La segunda sección es sus principales seguidores y la contribución en ellos. Los principales seguidores de María Antonieta Alba son los jóvenes, pues ven en ella un ejemplo de servicio público con objetivos claros y políticas públicas que benefician a la población. El segundo se considera su equipo de trabajo, que la acompañó, puesto que vieron en ella una persona capaz de motivarlos, de inspirar confianza y de sacar adelante proyectos en los que ellos estaban involucrados. Quiero citar a María Antonieta Alba tras su salida del cargo ministerial de Economía y Finanzas, tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, cuando se dirigió a los nuevos responsables de guiar al país. Bien, a quienes asumen hoy el puesto de liderar el país, camino al bicentenario, les pido mirar hacia el futuro en cada decisión que se tome, pues esta repercutirá en 33 millones de peruanos. Toda decisión tiene un efecto, por más pequeña que sea. Potente es la gestión pública. Y asimismo se refirió a los jóvenes con el siguiente mensaje. Quiero terminar animando a los jóvenes, mujeres y hombres a ingresar a la administración pública, a no dejar de aprender nunca, a servir al país con vocación y principio. El camino está lleno de retos, pero sin duda el Perú vale cada esfuerzo. Y realmente estas frases o estas palabras fueron muy bien llegadas hacia los jóvenes, que son sus principales seguidores.
Definitivamente, al asumir el cargo del MEF, María Antonieta Alba se presentaba ante una situación adversa y su perfil profesional y amplios estudios determinaron un perfil de lideresa. Y en base a las experiencias ya vividas y sobre todo en el enfoque de los 8 pasos de John Kotter, eh, podemos definir de la siguiente manera: crear un sentido de urgencia. Bueno, en este caso, al asumir el cargo, el país atravesaba por un duro momento, una adversidad muy dura ante la crisis sanitaria y a causa de la disolución del Congreso, asimismo. Por ello, en base a su formación, concientizó al equipo de trabajo de la importancia de cambio que debe haber en el sector organizacional y sobre todo en el sector económico. Organiza el equipo guía. Si bien es una profesional joven, su carácter firme frente a la toma de decisiones y su lucha por el bien común hizo que María Antonieta Alba tome frente por el equipo del MEF y sobre todo ya su amplia experiencia ejercida en el 2017 en la administración pública hizo de que el equipo guía tenga crédito a nivel profesional. Crear una visión de estrategia de cambio. La crisis sanitaria obligó a María Antonieta a tomar decisiones de mucha importancia, que implican definitivamente un cambio al sistema económico ya establecidos por las gestiones pasadas, y se trazó una ruta plasmada con programas estratégicos enfocados al bienestar de la población y también a la reestructuración económica que esto implica. Comunica la visión y estrategia. La gestión de María Antonieta Alba estuvo reflejada en proyectos y estrategias basados en programas de reactivación económica con miras a ser exitosas. Elimina obstáculos. De hecho, el perfil de María Antonieta Alba es de lideresa en base a sus estudios en el extranjero, y por ello, con su gestión como ministra se iniciaba tras una hecatombe política, como fue el cierre del Congreso y 5 meses después atravesar una crisis sanitaria, la cual golpeó de una manera drástica al país tanto en el sector salud y economía, que el país nunca había experimentado. Y por ello su posición fue que la salud trasciende más que otros factores y por ello hizo frente a esto, a esta adversidad. Genera triunfos a corto plazo. De hecho, de entre los programas que ejerció María Antonieta Alba, enfocados al éxito, está el Plan de Garantías Crediticias Reactiva Perú, el Programa de Inversión Pública Arranca Perú y la posterior reactivación económica a través de 4 fases, tras la paralización de actividades a causa de la pandemia por el COVID-19. Mantén el empeño. En septiembre, María Antonieta Alba estuvo muy cerca de dejar el cargo, tras afrontar un proceso de interpelación frente al mismo Parlamento. De forma exitosa respondió las medidas tomadas frente a la pandemia, la entrega de bonos y obras de reconstrucción. Crea una nueva cultura. A pesar de que el futuro de María Antonieta Alba se vio frustrado por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, en este caso, al finalizar su gestión, su perfil fue buscar concientizar y sobre todo inducir a los jóvenes a servir a la patria, sobre todo en el sector público, y sobre todo dejarnos el mensaje de que la edad ni el género nos puede definir para gestionar actividades para el país. Razones del cambio que presentó el líder. Bueno, debido a la gran crisis económica que tuvimos en el país debido a la pandemia, el Congreso propuso una ley para que los aportantes de la AFP puedan retirar el 25% de sus ahorros. Bueno, en primer lugar, María Antonieta no estuvo de acuerdo con esta medida, ya que para ella no se podía hipotecar el futuro del país, o sea, los ahorros de millones de peruanos. Por lo que propuso una medida más tradicional, más conservadora, al comienzo los aportantes podían solamente retirar el 2.000 soles. Pero, sin embargo, mientras la pandemia avanzaba y los casos de coronavirus aumentaban en el país, las personas que vivían del día a día, de sus trabajos, perdieron todo y por ende ya no tenían sustento económico, ya no podían ayudar a sus familias, ya no podían darle de comer a sus familias, ya no podían atenderse, ¿no? Los hospitales colapsaron, tenían que buscar otras medidas, y entonces millones de peruanos se puede decir que quedaron en pobreza extrema. Este fue
la medida, ¿no? El detonante por la cual al final María Antonieta acepta como ministra de Economía, sí acepta la propuesta que hizo el Congreso. Eh, entonces, ahí sí hubo, esa fue la principal razón de cambio que presentó el líder debido a las adversidades que tuvo, ¿no? Como ministra. Además,